La segunda generación del Peugeot 208, que fue la única, por cierto, en repetir numeración dentro de la serie 200 de Peugeot, ya sabéis, después del 205, 206 y 207, no tuvo, digamos, un nacimiento soñado, por eso de compartir los primeros días con la pandemia del coronavirus. Eso sí, debido al tremendo salto estética y tecnológicamente que daba con respecto al anterior modelo, pues se ganó rápidamente un hueco muy importante dentro de uno de los segmentos más competidos del mercado, como es el segmento B. De hecho, ese año 2020 se coronó como el coche del año en Europa, sin ir más lejos. Ahora, la marca del León estrena una renovación que le aporta a este 208 todavía más atractivo. Ya veis este color, por cierto, limón, que mola mucho. También le aporta pues más digitalización y además le hace ser bastante más eficiente. Estamos aquí en Madrid, de hecho estamos en la propia fábrica de Stellantis de Villaverde y vamos a probar ahora mismo este renovado 208. Además, ya veis aquí en una versión con etiqueta eco. Os vamos a desgranar todos sus detalles, todas sus novedades, así que quédate en este vídeo, déjanos un like y suscríbete al canal, que no se te olvide. Así que venga, vamos a empezar. En cuanto a cotas, es verdad que no cambia absolutamente nada, superamos por 6 centímetros los 4 metros de longitud. Lo que sí cambia notablemente es el diseño, sobre todo esta parte delantera, que como veis la parrilla incorpora ya el nuevo logotipo con ese carácter retro con la cabeza del león. También tenemos una parrilla, sobre todo en la parte inferior, un poquito más grande, nuevos paragolpes y sobre todo también nuevas ópticas, en especial la firma lumínica diurna, que incorpora dos líneas verticales de LED más. Antes solo teníamos una, simulando los colmillos del león, y ahora tenemos tres en cada parte simulando las garras. Si nos venimos a la vista lateral, vemos nuevos diseños de llanta, también 16 y 17 pulgadas, dependiendo del acabado, un acabado, o mejor dicho, un equipamiento que se divide en tres acabados: Active, Allure y este GT, que es el tope de gama, como veis, porque estamos ante el más equipado y ante pues el más estéticamente deportivo. La parte trasera es novedad, el lettering de Peugeot, bastante más amplio, recorre bastante más trozo en esta parte de negro piano que une ambos extremos, y también nuevas formas lumínicas para las luces diurnas en los pilotos. Antes eran verticales, ahora son horizontales, y así ayudan también un poquito pues a dar un carácter o una sensación de mayor anchura a la parte trasera. Por cierto, importante esto de Hybrid, porque como os decía, estamos con el motor de 136 caballos microhíbrido y etiqueta eco, así que vamos a ver el interior y sobre todo vamos a ver qué tal va esta versión. De puertas para adentro los cambios son mucho más sutiles, encontramos la misma disposición de este Peugeot iCockpit, el mismo volante. Lo que sí cambia es el logo que hemos visto también en el frontal, con la cabeza de león, ese logo más retro. Tenemos la misma botonera, esta especie de teclado de piano que pues nos suponen accesos rápidos a los menús de la pantalla central. Ojo, la pantalla central sí que es un cambio importante, porque pasa en todas las versiones de ser de 7 pulgadas a 10. Ya os digo, 10 pulgadas, un tamaño bastante más grande en todas las versiones de serie. Lo que sí cambia un poquito es la respuesta y los gráficos de la misma dependiendo de la versión. Aquí estamos en un GT tope de gama, además lo veis por estos fantásticos asientos de corte deportivo, incluso con piel vuelta y pespuntes en verde, muy chulos. Y aquí evidentemente, como digo, la respuesta pues es la mejor posible. De hecho, también por ser GT, el cuadro de instrumentos tiene esa forma tridimensional que no tendríamos, por ejemplo, en un Active. Por lo demás, pues materiales correctos. Recordad que estamos en un segmento B. Aquí el carácter premium que veríamos, por ejemplo, en un 508, pues prácticamente no existe, aunque ojo, sí que vemos cositas muy bien cuidadas. Pero bueno, ya os digo, es un segmento B. Incluso en marcas premium como Audi, en un A1, pues vemos un poquito más de dejadeces, ¿no? Quizá Mini en ese sentido está un poquito por encima, pero bueno, como os digo, materiales correctos, sensación de calidad buena, espacio el mismo, bueno, incluso espacio para 2 adultos de talla media o 3 niños detrás, y el maletero, eso sí, cubica 309 litros, que se reducen en 40 en el caso de las dos versiones
100% eléctricas, pero de los motores hablamos ahora en conducción. La gama actual ofrece varias alternativas. Por ejemplo, tenemos dos motores de gasolina PureTech con etiqueta C, dos motores normal sin electrificación, de 75 y 100 caballos, los dos con cambio manual. Por encima tenemos las dos opciones microhíbridas con etiqueta Eco, que quizá sean las más interesantes. Tenemos el primero de 100 caballos y este que estamos conduciendo ahora de 136. Y por encima tenemos otras dos opciones 100% eléctricas de esos mismos 136 caballos y un nuevo, ese de 136 caballos ya estaba en la gama anterior, pero este nuevo 208 estrena un nuevo eléctrico de 156 caballos que se posiciona como el tope de gama y como la versión más cara y más prestacional. Lo de prestacional, pues bueno, sin ofrecer ningún tipo de... Ahí justo nos pasa un R8, que eso sí que es prestacional. Iba a decir que ese de 156 caballos, pues bueno, sin ofrecer ningún tipo de pretensión deportiva, ¿no? Los dos eléctricos tienen una batería de 50 kWh que homologan 350 y 400 caballos. El más capaz, evidentemente, el de más potencia. Ambos aceptan una potencia máxima de 11 kilovatios y de 100 kilovatios dependiendo de si lo enchufamos en corriente alterna o corriente continua. Suficiente para cargarlo por la noche en esas tarifas Valle, que además nos van a hacer ahorrar dinero, y en caso de enchufarlo en un cargador de potencia rápida, en esos 100 kilovatios de corriente continua, pues vamos a pasar del 0 al 80% de la autonomía más o menos en media hora, un poquito más. Por lo demás, al volante pues no notamos dinámicamente ningún tipo de cambio, porque no hay ninguna novedad en el chasis. Seguimos con la plataforma CMP, ya el salto a la nueva plataforma STLA Small será con la introducción de la nueva generación en un par de años, quizá 3. Y como digo, en términos generales, pues es un coche que me parece bastante equilibrado. Es un coche bastante cómodo en ciudad. Ya veis que con esos 4 metros nos supone bastante facilidad a la hora de maniobrar, de circular por calles estrechas en plenos núcleos urbanos, etc. Y luego también, evidentemente, nos permite afrontar un viaje largo sin ningún tipo de problema. Tiene una dirección con un talado bastante correcto, incluso de esos que ofrecen cierto feedback que ya no es pues bueno, tan generalizado en los coches electrificados. Lo que sí que conviene dedicar un tiempo de adaptación a esta posición del Peugeot iCockpit, ya sabéis, con esa instrumentación digital por encima y este volante de pequeñas dimensiones achatado por las dos partes, superior e inferior. Pero bueno, como digo, es algo que ya os hemos dicho en otras pruebas del Peugeot 208, porque con esta renovación no hay cambios. En cuanto a versiones, ¿cuál es la más interesante? Pues bueno, esto totalmente personal, y aquí abro el paraguas para las críticas, pero yo miraría sobre todo cualquiera de las dos de 100 caballos, dependiendo de si las necesidades os tiran más a por la etiqueta C, por eso de ahorraros unos euros importantes, o si necesitáis sí o sí la etiqueta Eco para entrar al centro de las ciudades. Y como digo, lo del paraguas por las críticas, pues bueno, no os voy a ocultar ese tema tan hablado, ese problema de diseño del motor 1.2 PureTech de 3 cilindros. Lo digo con conocimiento de causa. Yo tengo en la familia ese motor PureTech de 100 caballos, además también en este 208 antes del restyling, y va fantásticamente bien. Yo no tengo ningún tipo de problema. Ronda los 80.000 kilómetros, lo tenemos ya desde hace 50.000 más o menos, y ya digo, no voy a ser yo el que oculte lo obvio. Evidentemente hay un fallo endémico con ese motor 1.2 PureTech del grupo Stellantis, pero teóricamente se supone que no debe haber ningún problema si llevas el mantenimiento a rajatabla. Incluso yo soy de los que prefiere adelantarlos, y ya digo que por propia experiencia el coche que hay en casa va absolutamente de lujo.
Dicho esto, si tenéis algún tipo de miedo, debéis saber que los microhíbridos como el que estamos conduciendo ahora mismo, este de 136 caballos o el otro de 100 caballos, en cualquier versión microhíbrida hay cadena, por tanto no vamos a tener ese posible riesgo en cuanto a la correa. Aprovecho el tema para decir que en la era tan moderna en la que vivimos, con coches que prácticamente ya no hay ninguno malo, Stellantis debe poner más ojo a ese tipo de fallos. Evidentemente fallos puede haber siempre, pero lo que es innegociable es mantener cubiertas las garantías al 100% de los usuarios y tenerlos tranquilos. Ese buen trato al cliente debe estar por encima de todo. Es verdad que ahora tenemos garantía de hasta 10 años siempre que tengamos un mantenimiento hecho correctamente, en este sentido del fallo endémico del 1.2 PureTech, pero bueno, quizá en algunos casos llega un poquito tarde. A veces se nos olvida que en la mayoría de los casos la compra de un coche es la segunda inversión más grande que vamos a hacer durante nuestra vida. Hablando de inversiones y de precios, pues este nuevo Peugeot 208 parte de los 18.000 euros más o menos en el caso de las versiones de acceso y se nos va por encima de los 37 si nos liamos mucho a configurar el eléctrico de 156 caballos. Ya veis que el abanico es amplio y bueno, sobre todo dependerá de las necesidades de cada uno y también evidentemente del bolsillo. Ya digo que en mi experiencia cualquiera de las dos versiones de 100 caballos va a cubrir la mayoría de la demanda de los clientes de este 208. Si os queréis curar en salud, pues iros a por el microhíbrido, pero ya os digo que en mi propia experiencia el de 100 caballos sin microhibridación tiene pues muchas garantías, que también es verdad que se ha hablado mucho del tema y no todo ha sido cierto.